Nosotros hasta ahora nos acompaña efectivamente el economista Jaime Carrera, que es secretario del Observatorio de la Política Fiscal. Economista Carrera, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, este presupuesto que fue revisado por el gobierno y el ministro de Finanzas pues ha hecho sus cambios, porque así lo estableció en primer término la comisión respectiva. Más o menos se habla de un déficit de unos 4.000, 5.000 millones de dólares, pero no se incluye estas reformas tributarias para los nuevos ingresos que tendrá. Y se establece además, evidentemente, un precio del barril de petróleo mucho menor al que está, más o menos en $59. ¿Cree usted que efectivamente es coherente las cifras fiscales que presenta el gobierno? Bueno, las cifras tienen algunas interrogantes, ¿no? Primero, el déficit puede ser mayor o puede ser menor en la medida en que el precio del petróleo suba o se apruebe la reforma tributaria como está planteada, en la medida en que se vendan bienes por 950 millones de dólares. Es decir, allá hay muchas interrogantes que solo se resolverán cuando salga la ley y en el transcurso de la ejecución del próximo año. Pero más allá de eso, el país debe tener presente que este es un primer paso hacia la sostenibilidad fiscal y que tiene un antecedente que nunca debemos olvidar. Hasta el año 2019 el Ecuador tuvo déficits fiscales por 13 años de alrededor de 5.000 millones de dólares, producto de desajustes profundos por el sobreendeudamiento, por las deudas con China, por el aumento del gasto público. Y luego vino la pandemia en 2020 que profundizó estos desajustes. Y el Ecuador tuvo que enfrentar la pandemia sin ninguna protección fiscal ni económica, sin ningún recurso de ahorro público. Eso debe llevar al Ecuador a pensar y a valorar lo importante que es tener cuentas públicas ordenadas, lo importante que es ahorrar, lo importante que es tener una economía sana. El Ecuador, lamentablemente, tiene que recién en el próximo año comenzar ese proceso que va a ser largo y difícil de lograr en el mediano plazo la sostenibilidad fiscal y una buena economía. Esto va a ser el producto del esfuerzo de varios años. Lamentablemente, en la región, el Ecuador es de los países que más desprotegidos se encuentra. Vea usted Chile. Chile enfrentó los horrores de la pandemia con 10.000 millones de dólares de ahorros. Utilizó 60.000 millones de dólares de los ahorros de la Seguridad Social. Inclusive Perú utilizó 20.000 millones de ahorros de su reserva. ¿Por qué? Porque tienen economías sólidas, cuentas ordenadas, una labor producto de varios años de rigor fiscal y de hacer las cosas bien en la economía. Entonces, esta proforma, con todas las debilidades que tiene, no se puede, no tiene, es el camino inicial para un proceso de sostenibilidad fiscal en el futuro, que en el mediano plazo reduzca el riesgo país, que genere un entorno para atraer inversiones, para que se reduzca la pobreza, para que haya más trabajo. Es un elemento fundamental para el buen futuro del Ecuador, pero tampoco es suficiente si en el Ecuador no vienen inversiones, si no hay crecimiento económico para generar trabajo. Y para que haya inversiones y para que haya crecimiento económico se necesita invertir. Y para invertir se requiere, además del orden fiscal, seguridad jurídica, una reforma laboral, un entorno de previsibilidad en la economía y en el fisco. Eso es lo que tenemos que lograr en el futuro, con el acuerdo de todos los ecuatorianos. Esta va a ser una labor de todo el país, de pobres, ricos, de trabajadores, de empresarios. Es el momento de llegar a acuerdos en el tema fiscal y en el tema económico. Los problemas que tienen que enfrentar son de un rigor monumental y van a requerir en el futuro
esfuerzo, sacrificio, perseverancia, austeridad fiscal, luchar contra la escasez de recursos ante necesidades ilimitadas. Pero no va a haber forma en el futuro de generar trabajo y que haya menos pobres sin crecimiento de la economía. El Ecuador requiere crecer a tasas de por lo menos el 5% anual durante décadas. Y no se va a poder lograr aquello sin un proceso serio de sostenibilidad fiscal y un proceso serio de atraer inversiones, de reformar el mercado laboral. Permítame que le interrumpa en honor al tiempo. De lo que se revisó en la proforma hay más o menos unos 200 y pico de millones para reducción del tamaño del Estado, mejor dicho, disminución de la burocracia, si se quiere. No se sabe en qué sectores del sector público, en qué ministerios, qué instituciones, pero sí va a haber una pequeña reducción y ese valor que ha dicho el ministro se destinará pues efectivamente a liquidar a esos trabajadores o a esos funcionarios públicos. ¿Cree que este es un pequeño ejercicio de reducción del tamaño del Estado en cuanto al gobierno central, me refiero? Porque realmente quienes deberían aportar con la disminución del aparato estatal, del aparato público en términos generales, son las instituciones autónomas, el Poder Judicial, por qué no decirlo, la Contraloría o quizás los GATS. No sé por dónde más puede haber un recorte. Bueno, esencialmente en el presupuesto del gobierno central es que no es posible pagar 9.095 millones de dólares en sueldos a 465.000 servidores públicos, menos del 3% de la población del Ecuador, mientras existen 5.6 millones de pobres que apenas subsisten con $84 al mes. No es posible, no es sostenible. Ese valor que está allí, de 210 millones de dólares para reducción de personal, es pequeño, es insuficiente. Habrá que hacer los esfuerzos para reducir mucho más el tamaño del sector público. Esto en el gobierno central, pero además en todo el sector público. Sí, efectivamente, tienen que los gobiernos seccionales reducir su personal. El Seguro Social, que tiene más de 30.000 servidores, las universidades, pero esencialmente es en el presupuesto del gobierno central, donde ese peso de los salarios públicos es insostenible. Vea usted que 9.000 millones de dólares es el 50% del gasto corriente del Estado. Todos en el gobierno central tienen que reducir su personal. Tanto el Ejecutivo, la función judicial, la Contraloría, la Asamblea, todos, absolutamente todos, tienen que reducir su personal. Porque usted recuerde que en el sector privado hay 5.6 millones de personas que están en el desempleo y en el subempleo. Y en el sector privado muchos han perdido su trabajo, muchas empresas han cerrado y muchos trabajadores han visto reducir el nivel de sus sueldos para mantener su fuerza, sus cargos y sus trabajos. ¿Cómo es que el sector público no puede hacer el ajuste imperativo mientras hay más de 5 millones de personas en la pobreza, en el desempleo y en el subempleo? Recordemos además que es el trabajo del sector privado que sostiene al sector público. Y no es posible además que los sueldos en general en el sector público tripliquen a los del sector privado. No es posible, no es compatible. Permítame, en honor al tiempo, ya tengo un par de minutos finales. ¿Qué bienes improductivos o qué sectores que maneja el Estado central o el gobierno podrían ser de venta fácil? Ya dijo el presidente, puede ser el Banco Público, el Banco del Pacífico o la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, una APP, una venta de parcial, no sé, la figura jurídica es lo de menos. Por ahí podría recuperar quizá unos 600 o 800 millones de dólares, ¿cree usted? Supuesto, están 950 millones de dólares que espera el gobierno recaudar por venta, ya sea de Sopladora, del Banco del Pacífico o de otros activos. Pero ya esa venta está considerada como ingreso. Y dentro, aún con ese posible ingreso, el déficit que está planteado
en el presupuesto es de 3.700 millones de dólares, que se reducirá en algo con lo que rinda la reforma tributaria según lo que se apruebe. Pero ya la venta de esos activos están incorporadas como ingresos del presupuesto y está dentro de ese nivel de déficit. Eso le da la magnitud de lo que significa el problema fiscal para el país, porque además, para el 2023 no habrá otro Banco del Pacífico para venderlo. Y ese ingreso tendrá que surgir o recaudarse de otra manera, que no es otra que el crecimiento de la economía y la reducción del gasto público. La tarea de la sostenibilidad fiscal va a ser una tarea muy rigurosa y de largo plazo, así como la recuperación de la devastación de la pandemia. Economista Jaime Carrera, estoy contra el tiempo, pero muchas gracias por su acertado análisis. Gracias a usted por invitarme. El economista Jaime Carrera, secretario técnico del denominado Observatorio de la Política Fiscal, y nos ha dado pues su panorama a propósito de estas cifras que tiene que manejar el gobierno central. Pero bueno, habrá que ver qué también es lo que sucede si es que o no aprueban en la Asamblea Nacional el presupuesto en los términos que el presidente lo ha enviado. Habrá que ver qué es lo que sucede porque en la Asamblea puede pasar cualquier cosa. A propósito de eso, Andrea, tú tienes otras informaciones.